Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Con atención en todo el país y en el extranjero. En caso de que tengas alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema que se va a tratar hoy. O bien, si te quieres integrar a un grupo en ese WhatsApp precisamente, donde estamos compartiendo de manera gratuita información agraria, que seguramente te puede interesar. El tema de hoy aplica por igual para ejidos y comunidades, por equidad de género, desde luego cuando me refiero al notario, a la abogada, al ejidatario, contemplo ambos géneros, mujeres y hombres, solo que por la rapidez de los tiempos singularizo, pero recalco, se contemplan ambos géneros. Pues bien, el tema que arrasó fue el notario público en la sucesión agraria. Esa obligación se encuentra fundamentada en el artículo 17 de la ley agraria. Ahí señala que los fedatarios públicos pueden o deben de intervenir tratándose de sucesiones agrarias. Pues para, con su fe pública, intervenir en actos y documentos que pudieran necesitar. Debemos de entender una noción muy básica acerca de la sucesión agraria, que significa sucesión, significa sustituir al ejidatario o al comunero que ha fallecido en sus derechos, en sus obligaciones ejidales y comunales, en sus tierras, que no se extinguen con su muerte, como es la parcela, el uso común, el derecho en sí a ser ejidatario. Abro un paréntesis, no entra la tierra ejidal que ya cuenta con un título de propiedad, como el solar, como la parcela, porque de hecho ya en estricto derecho son propiedad privada. Tampoco entran las posesiones irregulares. Entonces, de ahí partimos para tener la noción básica de lo que es la sucesión, sustituir al ejidatario fallecido, por parte pues de quien acredite tener el derecho preferente. De modo que existen tres formas de heredar en materia agraria. La número 1, intestamentaria o legítima. Cuando no existe lista de sucesión ni testamento, o si existían, quedaron sin efecto legal o de plano se anularon. La número 2, cuando existe lista de sucesión, de acuerdo a los lineamientos del reglamento interno del Registro Agrario Nacional. Y número 3, por testamento público, que normalmente utilizan el testamento público abierto hecho ante notario público. No es lo mismo la lista de sucesión, a pesar de que se le llama también testamento agrario, que el testamento público abierto, estrictamente elaborado de acuerdo a las leyes estatales las leyes estatales que utilizan los notarios según la entidad federativa a la que pertenezcan. Y consecuentemente también existen tres vías para hacer válida o tramitar la sucesión. Número 1, el trámite directo ante el Registro Agrario Nacional, el trámite ante el RAN, cuando no hay ningún impedimento y ahí está la lista y no hay menor duda, no hay menor requerimientos, se puede tramitar directamente la sucesión. Número 2, por jurisdicción voluntaria ante el Tribunal Agrario. Por lo general es cuando existe un testamento, existe una lista, pero hay detallitos. Por ahí el nombre no está correcto, no está completo, o de plano no hay lista ni testamento y se van al orden de preferencia de acuerdo al artículo 18 de la ley agraria, y entonces primero vamos al tribunal y después concluye el trámite en el RAN. Y el tercero es el juicio contencioso o el pleito entre familia por la herencia, por la sucesión del ejidatario fallecido o comunero. Esto es ante el Tribunal Agrario. Ahí están las tres formas, ahí están las tres vías. Y vámonos de lleno al tema. El notario público. ¿Para qué se necesita? ¿Cuándo se necesita? ¿Qué debe hacer un notario público? Aquí vamos.
El notario público, con la fe que tiene, puede elaborar lista de sucesión con los mismos lineamientos que establece el reglamento interno del RAN. Es decir, principalmente respetando el estricto orden de preferencia de las personas que va a enumerar en la lista. Ojo, aquí empieza lo interesante. La lista de sucesión puede ser así, yo le llamo una hoja suelta, donde desde luego viene la ratificación que se hizo ante notario, que se hizo ante su fe pública, del nombramiento de sucesores en un orden estricto de preferencia. Y esa lista, la ley agraria, ni el reglamento interno del RAN, exige que forzosamente esté incluida dentro de una escritura pública. Es opcional. Y los criterios que ha emitido la Corte o los colegiados es en ese sentido. Número 2. El notario elabora una lista de sucesión y esa lista sí la incluye dentro de una escritura pública, es decir, con el protocolo notarial, el apéndice, el número de libro, de volumen, etc. Y esa lista de sucesión contenida dentro de una escritura pública, en su momento, él la va a remitir principalmente al Archivo General de Notarías, ahí de su estado. Y a veces, que es lo recomendable, también la manda a inscribir o por lo menos manda el aviso a la delegación del Registro Agrario Nacional, del RAN. Ahí están dos modalidades y hay una tercera modalidad que he detectado en la vida real. La lista contenida dentro de un testamento público abierto. Es decir, el ejidatario, pues es probable que tenía propiedades privadas, cuentas bancarias y otros bienes y propiedades. Y hace su testamento público abierto. Y dentro del testamento público abierto que elabora, en alguna de sus cláusulas, en la quinta por ejemplo, señala que en esa cláusula elabora lista de sucesión acorde o con fundamento al artículo 17 de la ley agraria. Y ahí enumera el estricto orden de preferencia. Entonces ahí tenemos que la lista de sucesión, cuando es elaborada ante el notario público o por el notario público, puede tener esas tres modalidades. La lista de sucesión en una hoja suelta, que ahí lleva el sello, el holograma, su firma, hológrafa del notario, y es válida. La lista de sucesión contenida dentro de una escritura pública y es perfectamente válida. Y la lista de sucesión contenidas dentro de una de las cláusulas de un testamento público abierto y también es válida. Entonces, colegas, y notarios, sobre todo colegas, ¿no? Antes de decir un rotundo no puede el notario, hay que reflexionarlo por segunda ocasión. Me he topado con varias de estas listas en mi andar en abogacía agraria. Y bien, derivado de esas variantes, nos encontramos lo siguiente. Por ejemplo, la lista puede estar inscrita en el RAN. La lista que acaba de hacer el notario, que acabo de mencionar, mejor dicho, que puede hacer un notario en cualquiera de sus tres variantes, puede estar inscrita en el RAN, que es lo más recomendable. Pero a veces no lo están. Por ejemplo, lleva literalmente un año cerrado casi todas las oficinas del RAN y por varios meses estuvieron totalmente cerradas todas al público. Ahorita algunas están abiertas, otras medio abiertas, otras siguen cerradas. Entonces es obvio, y más por el problema de la pandemia, que fallecieron varios ejidatarios y ejidatarias. Y algunos decidieron hacer una lista de sucesión, pero como estaba cerrado el RAN, la hicieron ante notario público. Esas listas no alcanzaron a llegar al RAN por razones obvias. Y antes de la pandemia también ocurría de manera esporádica. Esas listas sí pueden ser válidas, pero las va a convalidar en su momento el Tribunal Agrario o en su caso los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito cuando llegan allá a una segunda instancia para su revisión. Las listas de sucesión puede que no estén inscritas en el RAN, no estén archivadas allá, pero sí debidamente inscritas en el Archivo General de Notarías de la entidad federativa que corresponda. Entonces, si ya hay ese respaldo que está inscrito en el Archivo General de Notarías, pues ya puedes tener un sustento legal para que el Tribunal Agrario en su momento con mayor razón las convalide.
legalmente. Y también me he encontrado listas, sobre todo esas que te dije que son de hoja suelta, que no están inscritas en ningún lugar. No están ni en el RAN y no están ni en el Archivo General de Notarías. Pero esas listas eventualmente pueden ser válidas. Porque recordemos que la principal razón de ser y la principal finalidad de una lista es proteger y respetar la última voluntad del ejidatario, ahora fallecido, respecto a su disposición de sus derechos, de sus tierras, de sus parcelas, de uso común. Esa es la principal finalidad. Y la Corte así ha sido muy reiterativa en ese sentido, que a ella le interesa que se proteja ese requisito de legalidad más allá de las formalidades. Recordemos que ahora con la tutela judicial efectiva, la Corte y algunos colegiados han estado emitiendo criterios de que, sobre todo la justicia agraria, debe estar libre de tanto protocolo para que se le facilite más los actos, los contratos, las decisiones que toman los ejidatarios considerados que son población vulnerable. Bien, los notarios públicos, retomando el tema, además de la lista de sucesión en las modalidades que te acabo de explicar, también pueden elaborar, que esa es su especialidad, testamentos públicos abiertos. Principalmente ese instrumento utilizan y lo extienden a la materia agraria. El testamento público abierto puede incluir en una de sus cláusulas la designación de sucesores. A veces, nada más el ejidatario nombra a un solo sucesor. Perfecto. Pero aquí comienzan el problema o los detalles. A veces nombra a dos o a más personas, a varias personas. Y todavía alcanzan ahí a respetar el principio del estricto orden de preferencia. Pone el número 1, la esposa número 2, la hija número 3, el hijo número 4, el ahijado. Y así van sucesivamente. Ahí no hay duda que sí hay un estricto orden de preferencia. Pero los pleitos, los conflictos, el litigio, la demanda, el juicio, comienzan cuando el ejidatario nombró a dos o más personas sin establecer el orden de preferencia. Es decir, literalmente pues sí tuvo que mencionar textualmente a la esposa, luego enseguida coma, enseguida a la hija, coma, enseguida a la comadre, etc. Pero ahí no los enumeró. Entonces ahí está el dilema, que si por el orden textual en el que aparecen, se debe deducir si es un estricto orden de preferencia. Y más se complica la situación o la interpretación cuando no señalaron la frase clave, orden de preferencia. Y vámonos al pleito. Va a ser un pleito de interpretación respecto al testamento. Que si el criterio del magistrado agrario señala que eso sí es un orden de preferencia, pues perfecto. Y si no, desde hace rato hay una jurisprudencia que dice que todos los que aparezcan en el testamento todavía se les dé la oportunidad que se pongan de acuerdo para ver quiénes van a renunciar a favor de una de las personas que aparece ahí. Porque si no se ponen de acuerdo, se va a dejar sin efecto legal ese testamento. Y si existen más personas con expectativas a heredar, por ejemplo, cuando son sobre todo a nivel hermanos, a nivel hijos, pues todos van a entrar aunque no se señalado en el testamento. Y si no, pues se va a ir a remate la tierra y allá se va a repartir nada más entre quienes tengan el derecho preferente. Y no necesariamente van a ser los que aparecen en el testamento, sino serían al estricto orden de preferencia que establece la ley cuando no hay sucesores designados, ni por testamento ni por institución, es decir, de acuerdo al artículo 18. En pocas palabras, le tocaría todo a la viuda, a la cónyuge o a la concubina. Otro de los detalles o errores que se cometen cuando el ejidatario elabora testamento respecto a sus parcelas y derechos ejidales o comunales es de que se pone a repartir las parcelas en el testamento, parcelas y uso común. Que a mi esposa le dejo la parcela, a mi hijo le dejo el uso común, a mi hija le dejo el solar. El solar se cocina aparte, pero ya ahí está el detalle de que repartió y eso atenta contra el principio
de indivisibilidad de la parcela. Entonces el testamento no va a ser válido, salvo que los que estén ahí mencionados se pongan de acuerdo como el que te acabo de mencionar. Y el error también que cometen es de que por voluntad propia el legislador dice: y dejo a todos mis hijos y a mi esposa como heredera de todos mis derechos ejidales o comunales. Vuelve la situación, es un testamento defectuoso que no va a tener valor legal, al menos que se pongan de acuerdo quienes ahí aparecen nombrados. Y los notarios públicos hoy están siendo un poquito más cuidadosos, pero antes ellos vaciaban en las cláusulas de los testamentos respecto a tierras, derechos ejidales, a como lo pidiera el cliente, el que está pagando. Y pues el cliente desconocía los efectos legales que puede ocasionar, como eso que estoy explicando. ¿Qué más se puede hacer ante notario público? Se puede ir a renunciar o a repudiar por parte, ojo aquí, por parte de quien tiene la expectativa, es decir, la expectativa de ser sucesor o heredero. Todavía no hay sentencia. Tal vez el juicio apenas va a comenzar, o están en la fase intermedia, o la jurisdicción voluntaria. No hay sentencia, entonces está renunciando, repudiando a la expectativa, para que no se confundan. La mayoría de los tribunales agrarios acepta las renuncias o repudios, incluso en el carácter o en el nivel todavía de expectativa. No hay sentencia, no hay herederos o sucesores legalmente reconocidos todavía. Y esto lo hacen los tribunales que adoptan ese criterio por economía procesal, pues, para no andar perdiendo tanto tiempo. Porque la renuncia o repudio implica que los que tienen los derechos sobre la sucesión ya se pusieron de acuerdo. Y los tribunales pues privilegian el convenio, y más si es entre familia, entre hermanos. Y la otra renuncia o repudio que pueden hacer, ahora sí, es a su derecho de sucesor ya reconocido, es decir, ya recayó una sentencia. Los pocos tribunales que aceptan esto pues son más estrictos, y hasta que te reconozca como sucesor legalmente en mi sentencia, hasta entonces puedes renunciar. Pues también se vale, ¿no? Pero pues qué necesidad de llegar a tanto. Pero ahí tenemos las dos modalidades. De que si el hermano reconocido vive en el extranjero, vive muy lejos de la ciudad, del municipio donde está el tribunal, donde está elegido, pues puede allá donde vive ir con el notario público o ir con el cónsul a renunciar, ya sea a su expectativa o a su carácter de heredero. ¿Qué más puede hacer el notario en la sucesión agraria? Ante él o él puede otorgar poderes para que se tramite la sucesión, ya sea una sucesión vía jurisdicción voluntaria, una sucesión vía trámite directo en el RAN sin intervención del Tribunal Agrario, o una sucesión vía pleito, litigio, juicio, contencioso. ¿Y qué tipo de poderes puede utilizar o otorgar? Pues desde los típicos poderes para pleitos y cobranzas. Ahí le pueden señalar alguna cláusula especial, o alguna condición, alguna limitante, o poderes amplios. Normalmente se ocupa nada más el de pleitos y cobranzas, para también no anden dando poder de más a las personas que luego corran el riesgo de que hagan un uso indebido de dicho poder. Y en casos extremos o muy especiales, pues el poder para actos de administración y dominio, que es un poder amplísimo, que quien lo recibe pues tiene la facultad como si fuera casi dueño, por así decirlo, de los derechos de las tierras que o va a adquirir o se están tramitando. Ahí están los tres poderes. Yo recomiendo siempre de pleitos y cobranzas. Las cartas poderes ratificadas ante notario público, elaboradas ante notario público, no sirven para cuestión del trámite de la sucesión, mucho menos en el Tribunal Agrario, así que ni gasten dinero en eso. De una vez mejor hagan el poder para pleitos y cobranzas. Esos poderes, insisto, les puede servir para el trámite directo en el RAN, ya sea antes de iniciar, cuando andan recabando la información, como la conciencia de vigencia de derechos, la apertura de sobre, etcétera, etcétera, o bien posterior a la sentencia, recaída en una jurisdicción voluntaria o recaída por juicio contencioso. Y ese poder que te otorguen puede servir para que en nombre
y representación del sucesor o de quien tiene la expectativa de sucesor, pues se haga todo lo que sea necesario ante el RAN y ante el Tribunal Agrario. Ojo aquí, sobre todo en el Tribunal Agrario. Si los poderes son muy efectivos y muy útiles, pues por ejemplo cuando la persona interesada en la sucesión radica en el extranjero, y más si está en condición de ilegal, por ejemplo en Estados Unidos, o cuando están muy enfermos o por su edad avanzada tienen mucha dificultad, y más en estos tiempos de pandemia que se vuelve una población altamente vulnerable. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. De todo lo señalado que puede hacer el notario, todo también lo puede hacer el cónsul mexicano en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y en especial cuando el ejidatario anda de ilegal trabajando allá, y desde luego cuando es legal. También el cónsul mexicano hace las veces o también hace funciones similares a un notario público por la fe que tiene. Ojo aquí, teóricos del derecho. Los corredores públicos no intervienen en asuntos agrarios y menos de sucesión. Ya la Corte ha opinado de manera clara. Los corredores públicos también tienen fe pública, pero su fe pública son para actos mercantiles, actos comerciales. Allá son los especialistas y la sucesión no es un acto mercantil ni comercial. Entonces, cuidado con eso. Como lo señalé, a manera de conclusión también, con la sucesión, pues con la intervención del notario, se trata de que se respete la última voluntad del decuyos sobre sus derechos, sobre sus patrimonios ejidales. Recordemos que los notarios se rigen en su desempeño, en su función, por leyes locales, es decir, leyes estatales. Y, como un dato interesante, la sucesión agraria se rige por leyes federales, la ley agraria principalmente, y el reglamento interno del Registro Agrario Nacional. Lo que se genera en ocasiones dilemas es que si la lista o el testamento, si no está inscrito en el RAN, ¿es válido o no es válido? En mi experiencia personal, por regla general, sí es válida si reúne los requisitos mínimos indispensables que le establece, según si es lista de sucesión, que establece la ley agraria, o si es un testamento no inscrito en el RAN, si se respetaron los lineamientos de la ley o el reglamento estatal de los notarios públicos según el estado del país que corresponda. Y pues corresponde al TUA en su momento convalidar legalmente ese testamento o declararlo sin validez o esa lista. Ojo, también, comisariados, ustedes no tienen injerencia en la sucesión. Ustedes no tienen fe pública y mucho menos para andar designando, reconociendo sucesores. Aunque les parezca justo que quede la viuda y no el hijo, aunque les parezca injusto que quedó la viuda y no que quedó la hija y no el hijo, ustedes no tienen facultades, ni la ley y ninguna tesis y ninguna jurisprudencia y ningún principio les da facultades. En dado caso, el comisario ejidal sí tiene interés en la sucesión agraria cuando no sobrevivió nadie o nunca existió nadie, aparte del ejidatario fallecido, que pudiera declararse heredero, es decir, no hay ni dependiente económico. Entonces la ley dice ahí que las parcelas y los derechos se van a ir al remate judicial para que la adquiera el mejor postor, y el dinero que pague el mejor postor, ese sí va para las arcas de las finanzas del ejido. En esa modalidad sí tiene injerencia el comisariado ejidal en nombre del ejido, desde luego. Todo esto es uno de los tantos temas que forman parte del libro de sucesión en materia agraria del que soy autor. En verdad, como abogado, me ocupé y sobre todo me preocupé en la redacción de que se plantearan nada más aspectos básicos, así como esta breve plática, situaciones reales, cuestiones prácticas que te puedan servir, básicas y actualizadas. Y muy completo, por cierto, porque ya ves, la ley agraria nada más maneja 3 artículos de la sucesión agraria. Si te echas un clavado a la profundidad de las tesis y las tesis aisladas y jurisprudencia que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, son muchas, demasiadas. Más los principios
más las reglas del derecho, más los derechos humanos aplicables a la asociación, en fin. Ese libro pues próximamente va a estar ya disponible, nada más en edición impresa, en papel, nada más. Sí se va a poder enviar a todo el país, estamos negociando ahí con las distribuidoras, con algunas casas editoriales, para hacer posible que llegue a todo el país. Así que junto con tu saludo, deja por ahí desde qué estado del país, desde qué ciudad te estás comunicando, pues para que consideremos que llegue al menor costo posible ese libro a tus manos. Te agradezco, es un domingo por la noche que te des ese espacio. En verdad lo hacemos con la finalidad de ayudarnos entre todos, entre todas. Por favor, estoy viendo por aquí que están conectados varios colegas, mujeres y hombres, que le saben a la asociación. Ayúdenme a compartir con sus experiencias, puntos de vista, para complementar esa información. De hecho, esta transmisión de eso se trata, que entre todas y todos nos ayudemos. Y sí que está funcionando. Quienes están incursionando en redes sociales con su servicio, es el siguiente video.